Arratsaldeon guztioi, podemos ya ir sentándonos para comenzar con una puntualidad bastante meridiana. Ahora no tenemos ninguna prisa, pero a las 9 menos 1 minuto, menos 2, hay unas prisas tremendas. Entonces es mejor que aprovechemos todo el tiempo desde el principio. Ya está con nosotros la hermana María José. Es Manuel Gómez Tavira, vicario de vida consagrada, el que le presentará. Y ahora vamos a hacer presente al Señor, que es quien nos convoca en este inicio de curso, claves de esperanza para la renovación eclesial, siguiendo el relato de Emaús. Es la primera ponencia de las jornadas pastorales de este año y como oración vamos a escuchar el relato de los dos de Emaús. Lucas 24, damos la palabra al Señor para que sin mediaciones, solo su palabra, nos pueda decir lo que quiera. Ya después haremos las presentaciones y comenzaremos la ponencia. Encantados de que pueda estar María José con nosotros. Había estado con las comunidades de vida contemplativa y ahora pues con la diócesis en una representación más amplia. María José, adelante. Aquí se trata de María José. Ya le conocéis, de Acción Católica, Servicio Laicado, va a proclamar la palabra. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jerusalén, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que le condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vimos. Entonces él les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir camino, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Claves de esperanza para la renovación eclesial, siguiendo el relato de Maús. En la vigilia de Tor Vergata, en el jubileo de los jóvenes, se proclamaba este mismo texto y en distintos idiomas se iba susurrando distintos versículos del texto. Fue el trasfondo de la adoración eucarística. Ojos abiertos, corazones ardientes, pies en camino. Un poco el sentido de unas jornadas pastorales de inicio de curso es ese. El sentido de nuestro plan diocesano de evangelización, el plan pastoral, que nos toca terminar de elaborarlo en este curso, en este principio de curso, tiene también como trasfondo los dos de Maús, igual que la ponencia de María José. Ojos abiertos, corazones ardientes, pies en camino. Ese es el objetivo. Los dos de Maús no se enteraban de nada, eran incapaces de reconocer a Jesús, iban a cariacontecidos y terminan reconociéndole. Le reconocieron en la fracción del pan. Jornadas pastorales para abrir los ojos. Cada uno está en sus cosas y el obispo el primero y tenemos que abrir los ojos, mirar, contemplar, darnos cuenta, ser conscientes. Ojos abiertos, corazones ardientes. ¿Qué es eso? ¿Pero qué os pasa mientras vais de camino? Tiene el corazón realmente apesadumbrado. ¿Cómo ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino? Cuando les explicaba las Escrituras. Y desde Jesús encontraban sentido a lo que había pasado. ¿Cómo ardía nuestro corazón? Bueno, pues termina el verano, empieza el curso, empieza la rueda del curso y cuantos más compromisos pastorales tengáis, pues igual el corazón anda más perezoso porque sabe la que le espera. Corazones ardientes. ¿Cómo ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino? El camino de este curso está diseñado por el Señor para que arda nuestro corazón. Pies en camino. Claro que caminaban, pero hacia el desánimo, huyendo de la comunidad, huyendo de Jerusalén, y volvieron corriendo para comunicar que le habían reconocido al partir el pan. Pies en camino, no hacia el desánimo, hacia la tristeza, sino todo lo contrario, hacia la esperanza, la alegría, la comunión. Bueno, por eso empezamos por la sinodalidad. En los discursos y homilías principales, el Papa León, lógicamente, asegura esa continuidad con el Papa Francisco. La sinodalidad ha estado en el comienzo de la Iglesia desde el principio, se ha redescubierto, llega para quedarse y efectivamente el cardenal prefecto de Doctrina para la Fe, en su charla a los obispos el otro día, les decía que solo desde la sinodalidad podíamos evangelizar, que la evangelización, el deseo misionero de comunicar a Jesús, no era solo de un grupo de unos pocos, decía, de una oligarquía laica, como se puede interpretar, o de una pirámide jerárquica, sino que era de todos. Los equipos mixtos que queremos ir alumbrando, vida consagrada, vida de familia, sacerdocio, va por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar disfrutando desde el principio de estas jornadas pastorales y don Manuel Gómez Tavira, vicario de vida consagrada, presenta a María José. Es una alegría presentar a la hermana María José Tuñón Calvo. Es religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Desde este servicio anima, acompaña y articula la comunión entre realidades muy distintas dentro de la vida consagrada. Dentro de su familia religiosa, las Esclavas, ha ejercido responsabilidades de gobierno, incluida la de superiora mayor, y ha impulsado procesos de formación, misión compartida y proyectos intercongregacionales. En el ámbito regional fue también presidenta de la URPA, Unión de Religiosas Provinciales de Andalucía. Ella es de Sevilla, natural. Lo notaréis cuando empiece a hablar por su acento. Un poco refinado.
Sí, no es como el acento, como los jerezanos. No es como el de Jerez, es un poco más mitigado. El actual camino de sinodalidad forma parte del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, colaborando en la escucha, la síntesis y la animación de los procesos diocesanos y nacionales. En 2021 el Papa Francisco la nombró consultora de la entonces Congregación, hoy Dicasterio, para los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica. Un verdadero reconocimiento eclesial que sitúa su voz y su experiencia al servicio del discernimiento universal de la Iglesia. La hermana María José ha cultivado una sólida formación teológica y pastoral, con especial dedicación, obviamente, a la vida consagrada, la espiritualidad y el acompañamiento. A lo largo de los años ha completado itinerarios de actualización y gobierno en organizaciones e instituciones eclesiales y ha participado como ponente y docente en semanas, cursos, encuentros o jornadas como las que estamos aquí. Quienes la hemos oído o leído en distintos medios, sea Alfa Omega, Vida Nueva, Vida Religiosa, reconocemos en ella una palabra clara, esperanzada y muy pegada a la realidad de la vida consagrada. Pero más allá de los cargos y los currículums, hay un hilo que recorre su ministerio: hacer visible la esperanza cristiana. Por ello, esta tarde que comenzamos las jornadas de inicio de curso, que tienen como título, como bien ha dicho don Juan Carlos, Claves de Esperanza para la Renovación Eclesial, ella viene a ofrecernos la primera conferencia, Claves de Sinodalidad. Quédate con nosotros. Ayúdanos a releer y a soñar en clave de Pascua. Hermana María José, gracias por su sí, por su palabra y por su presencia. Esta diócesis la recibe y quiere escuchar lo que el Señor nos diga hoy a través de usted. Es que recalco, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación que no creáis, quizá es menor, es verdad que hay algunos títulos que son verdaderos, pero lo importante es que me siento muy a gusto esta tarde de estar con vosotros, con ustedes. Agradezco mucho la confianza de don Juan Carlos y, por supuesto, del equipo y aquí del Padre Manuel, que me ha echado muchos piropos. Bueno, pues yo espero que en este rato que vamos a compartir no esperen que yo haga una conferencia así, no sé, no sistemática y bueno, muy dogmática. Si dije que sí a estar esta tarde con ustedes es porque me parece, y sí que es verdad, estoy convencida, como decía el Padre Manuel, de que tenemos que caminar juntos, que realmente la eclesialidad de hoy y el que ustedes esta tarde hayan dejado pues quizás sus trabajos o que sencillamente el paseo de la tarde para estar aquí, significa que hay un interés, hay una búsqueda. Quizás también como los de Emaús, pues en sus corazones hay pues inquietudes, deseos para el nuevo curso que todavía no se sabe cómo va a quedar, ¿no? Bueno, pues yo espero sencillamente compartir con vosotros y alegrándome de estar aquí presente la importancia de soñar juntos. Miren, la clave de la esperanza es el sueño, pero no apoyados o apoyadas en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor que, como a los de Emaús, se hizo el encontradizo. Y les contó, les ayudó de alguna manera, ¿verdad?, pues a releer lo que habían vivido y habían vivido con tanto dolor. Y sin embargo fueron capaces de volver a la comunidad. Ojalá, ¿no?, que siempre en nuestros corazones esté esa presencia que nos sostiene y que nos devuelve a la comunidad. Hoy este estar juntos, este caminar juntos, es el hilo del que tenemos que tirar en toda acción pastoral. Por eso me atrevía a decir, ¿no?, quédate con nosotros, ayúdanos a releer y a soñar en clave de Pascua. Hoy estamos en un momento muy convulso, ¿verdad? Solamente hay que leer un poquito el periódico, abrir la tele o sencillamente dejarnos que nos inunde el mundo que nos rodea. Y por otro lado, estamos en un momento eclesial sumamente importante. Acabamos de terminar
este recorrido sinodal de estos 2 años o 3 casi de la propuesta del Papa Francisco hasta llegar a este documento final en el que se nos pide que toda la Iglesia y muy especialmente las diócesis nos pongamos en marcha. Esto es clave, por eso me parece clave que esta tarde estén ustedes aquí y yo con vosotros en la medida que pueda ayudar y alentar desde, sencillamente, ya digo, una reflexión compartida desde el corazón. En equipo, sí, así llegaremos más lejos, así soñaremos mejor, así nuestro corazón arderá, así cambiaremos nuestras desesperanzas en esperanzas profundas que solo nos las puede dar el Jesús resucitado. Caminar juntos, hombres y mujeres, y como dice el salmista, no por nuestra mucha fuerza vencemos. En estos tiempos, incluso, hasta los grandes inventos se reseñan como un logro en equipo. Cuanto más nosotros hemos de recuperar nuestro sentido de pertenencia, nuestro ser de bautizados. Esta es la clave, hermanos. Recuperar nuestro ser de bautizados. Somos familia de Dios, la asamblea de llamados, los discípulos misioneros de los valores del Evangelio y de la semilla humilde que engendra la paz y la fraternidad. Y por eso decimos una vez más, Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos a releer y soñar en clave de Pascua, sinodalmente. Ayúdanos a pasar nuestras inquietudes, nuestras experiencias, nuestros deseos, por ese tamiz que eres tú, nuestra única esperanza, muerto y resucitado para la vida del mundo. Que te haces el encontradizo en nuestro caminar tantas veces desesperanzado y falto de la alegría. Danos la capacidad de encontrar sentido a lo aparentemente incomprensible. Y sobre todo, cuando nos hemos colocado solo buscando nuestros intereses personales. Recordad, los de Emaús, no digo ningún secreto, esperaban ser ministros del reino, sus intereses. Y sin embargo, precisamente eso les lleva a la desesperanza y por eso se vuelven, porque ya no van a poder ser ministros. El maestro es un crucificado. Ciertamente este fin de semana hemos exaltado la cruz, ¿verdad? Hemos vivido y celebrado lo único importante que vence la muerte y la desesperanza. La cruz, pero la cruz que ha vencido a la muerte. Necesitamos entonces ciertamente de esa luz y también de sabernos necesitados, de que juntos, conscientes de que vamos en la misma barca, estamos invitados una vez más a soñar, a entretejer una tierra nueva, un mundo donde todos somos compañeros de viaje en virtud de nuestra dignidad bautismal y nuestra amistad con Cristo. No olvidemos, el Papa nos ha dicho varias veces, y lo repite el Papa León, todo este proceso sinodal, si no lo hacemos de la mano del Espíritu, daremos palos en falso. Por eso, todos nos necesitamos y todos somos sujetos activos en el camino, con el remo en la mano, pero pidiendo a la vez la luz del Señor. Por eso os invito, que hemos leído el texto de Emaús, pero ahora, como ya digo, no quiero que esto sea una conferencia, sino que quiero que sea un momento también de mover nuestros corazones. Os invito a disponer el corazón y a dejarnos que las palabras de la canción que vamos a escuchar sea un salmo que esta tarde
nos ayuden a todos a preguntarnos. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Y os invito a releer estas peticiones que tenéis en pantalla. Comienza un curso nuevo. Pedimos al Señor que nos dé a conocer nuestras cegueras, las personales y eclesiales. Que Él nos dé a conocer nuestros despistes, que reconduzca nuestros pasos. Porque como los de Emaús reconocieron al Señor de la vida, su esperanza, a la escucha de su palabra y al compartir el pan y el vino. Y tu llanto acoge mi dolor, tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. Un reto, conjugar con creatividad estas tres palabras básicas, más que palabras, que nos han ido conduciendo a lo largo de esta singladura sinodal, a la que el Papa Francisco nos invitó en octubre de 2021. Comunión, participación, misión. Seguro que son tres palabras que no os suenan a nueva. Son palabras que siempre están invitándonos, pero especialmente en este tiempo sinodal. Comunión y misión son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia, la naturaleza misma de la Iglesia. A través de la comunión y de la misión, la Iglesia contempla e imita la vida de la Santísima Trinidad, misterio de comunión ad intra y fuente de misión hacia afuera. Esta ha sido la insistencia del Papa Francisco y el legado que nos ha dejado a través de toda esta andadura. Sí, estas palabras son siempre un reto, y lo voy a decir varias veces a lo largo de este rato,
Pero junto a este reto de conjugar con creatividad estas tres palabras, ejes, también un deseo. El documento final del sínodo termina con otro gran deseo, que es el deseo de Jesús. Todos una gran familia, alrededor de la mesa, pan y vino compartido, como los de Emaús entendieron al sentarse a partir el pan. Una iglesia samaritana que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando heridas y sanando los corazones con el bálsamo de Dios. Solo un ejemplo, la misma liturgia de hoy. En el Evangelio, Jesús se presenta como ese bálsamo que devuelve la vida al hijo de la viuda, habiéndose enternecido en su corazón. Esta es la propuesta de una iglesia sinodal y samaritana. Ir por el mundo con esos corazones abiertos, intentando curar, intentando sanar. Por eso el Papa León ya nos recuerda: hermanos y hermanas, esta es la hora del amor. Esta es la hora en que tenemos que soltar amarras y ponernos en sus manos. Dice también el documento: es el momento de sentir más profundamente que estamos arraigados en Cristo, nuestra esperanza, pero no para, diríamos, quedarnos anclados en nuestros huecos y rincones, sino como caminantes, como peregrinos, con pies, como decía don Juan Carlos, que nos recordaba también en el mismo jubileo, pies atentos, pies en disposición, en pies de peregrino. Por eso, os invito también que desde aquí y así, formando hoy y esta tarde este cenáculo, digamos esta oración que ha sido también la oración clave, y para que todos vosotros y vosotras, cuando comencéis este curso en vuestros movimientos, en vuestros grupos, no olvidéis, estamos llamados a pedir que el Espíritu sea quien nos guíe, quien nos lleve, quien nos inspire y quien nos ilumine. Decimos juntos: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones y falsas consideraciones a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Y os invito a mirar esta imagen. A la sombra del Espíritu. Como María. María acepta la misión, el plan del Padre, apoyada en la sombra del Espíritu. Sin profundidad espiritual, la sinodalidad,
se convierte en un mero expediente organizativo. Qué importante, pues, que demos a nuestras vidas y recobremos esa profundidad espiritual, que no es otra que es la de sentirnos hijos e hijas, hermanos y hermanas, caminando a la sombra del Espíritu y cargando con los dolores del mundo. La sinodalidad no es un mero expediente organizativo. No vamos a salir de aquí esta tarde, cuando avancemos un poquito, diciendo que es necesario hacer más grupos, reunirnos más, que en todos los sitios haya consejos pastorales, que sí, pero eso no es lo importante. Si no expresa que queremos que sea el Espíritu quien guíe nuestro caminar. Es tiempo de contribuir a ampliar las posibilidades de participación y el ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados. Os decía al principio, es el momento de renovar nuestro bautismo, nuestra dignidad bautismal y nuestra amistad con Cristo. Todos y todas bautizados corresponsables, construyendo, caminando, a la escucha, en discernimiento. Otra palabra no solo a recuperar, sino a hacer vida, que significa pararnos, buscar, como aquí esta tarde, escucharnos mutuamente, ponernos en disposición de que sea el Espíritu quien guíe nuestras decisiones. A la escucha y el discernimiento del querer de Dios para nuestro hoy, donde tiene que estar muy marcado el grito de los pobres y el clamor de la tierra. Pueblo de Dios que ora, celebra, que comparte el pan para partirse y repartirse como Jesús. De nuevo, el susurro de Emaús, sentado a la mesa, compartiendo el pan, para partirse y repartirse, para volver a la comunidad, para ser esperanza como Jesús para todos. Una fuerte llamada a ensanchar el espacio de nuestra tienda. Qué difícil a veces acoger al diferente, al que piensa distinto, pero es carne de nuestra carne. Hemos de seguir haciendo camino y tomando conciencia de lo que ocurre a mi alrededor no me es indiferente. Nada puede hacer en este momento diferente a un cristiano, aún más. Por eso, rezar el Padre Nuestro, que lo rezamos tantas veces, no es una oración más. Es recordarnos mutuamente que cada uno, discípulo de Jesús, con otros, cada uno misionero con otros, formando el nosotros eclesial. La Iglesia, la asamblea de los llamados para la vida del mundo. La Iglesia sinodal vive de una certeza. Juntos co-construimos la Iglesia. Juntos servimos a la venida del reino de Dios en la historia. Es el fuego que está de base en Emaús. Sentirnos caminantes, en muchas ocasiones desesperanzados,
por las circunstancias en las que vivimos en este momento, pero a la vez ilusionados. Los de Emaús terminan con el corazón encendido, con la ceniza que ahora ya es fuego. Por eso la invitación a una iglesia sinodal, la invitación a comenzar este curso pastoral 2025-2026, puede ser y es un renovar nuestro sí, a ponernos en camino, a conjugar con creatividad esas tres palabras que son ejes y que quieren ser los jalones de este curso pastoral. Participación, comunión, misión. ¿Y dónde podemos encontrar también pautas importantes, ¿no? Esas claves de sinodalidad? Pongo ahí varios documentos porque de seguro ustedes también lo conocen y de seguro han participado y habrá ya grupos en la diócesis que estarán renovándose para poner en marcha pues todo lo que se nos pide a través de este último documento, ¿verdad? Es un documento en que se encierra todo lo hablado, todo lo que puede ser un sueño para la Iglesia, especialmente hoy, y pide una implicación especial, y lo dirá don Juan Carlos seguramente en otro momento, a las iglesias locales. Si hay un acento dentro de este documento, es la importancia de que cada diócesis lo ponga en marcha. Y lo ponga en marcha con esa puerta siempre abierta a la consulta, a la participación, a los distintos miembros, a los distintos movimientos, a otras religiones, con la puerta siempre abierta, para que, además, con las pistas que también se nos han dado, podamos llegar a esa asamblea eclesial de octubre de 2028. Ese va a ser un momento importante, pero un momento que se quedará en nada si no hemos, durante este tiempo, estos 3 años, pues dado pasitos, y pasitos que se puedan evaluar, momentos importantes como diócesis en la que oremos y trabajemos y nos comprometamos juntos. Dice el documento, como anticipaba, que la invitación es especialmente a las iglesias locales, a compartir los pasos que ya se han dado. Ustedes también seguro que tendrán en el corazón muchos apuntes que hicieron y que mandaron pues al equipo sinodal de la conferencia y más tarde luego a la misma Secretaría del Sínodo. Se llevaron sus palabras, se llevaron sus inquietudes, se llevaron también sus retos y sus desafíos. Y ahora nos lo devuelven. Y especialmente nos lo devuelven con el sentimiento de que no sea solo el método sinodal una serie de técnicas, sino que imprima en cada uno de los cristianos, en cada iglesia, en cada diócesis, un estilo sinodal. Se nos invita entonces a mirar a la Iglesia con confianza, a ir preparando este camino. A lo mejor también algunos de los que están en la sala pertenecen al grupo que va a participar en el jubileo también de los sinodales. Será un momento importante porque desde allí se lanzarán pues propuestas y caminos para que verdaderamente entremos en esta llamada a la conversión. En definitiva, el camino sinodal es un camino de conversión de cada iglesia local, de toda la Iglesia, empezando por cada uno de nosotros. Ahora se necesita que las palabras compartidas vayan acompañadas de acciones. Dice el Papa Francisco en la homilía de clausura de octubre, dice, no necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que, como el ciego Bartimeo, deja a un lado el manto de la resignación, confía al Señor sus cegueras, se pone de pie, camina junto a Él,
detrás de Él y con Él, recogiendo el grito del mundo y se ensucia las manos para servirlo, llevando la alegría del Evangelio por las calles del mundo. Qué bonita síntesis, ¿verdad? Creo que tendría que ser la convicción que anidara en nuestro corazón. La Iglesia nos necesita, y lo que necesita el mundo, lo que necesita la misión, es una Iglesia que no se paralice, sino una Iglesia que sea capaz de dejar el manto de la resignación, que como los de Emaús se encuentren con Jesús, se dejen encontrar. Jesús ya está en el camino, pero ellos también se dejan encontrar y son capaces de contarle todo lo sucedido a alguien que parece despistado, a alguien que parece que no conoce lo sucedido en Jerusalén. Y es más, tienen la osadía de decirle: quédate con nosotros. El documento tiene una estructura de cinco capítulos con una introducción importante, pero fijaros, el documento comienza siempre con un texto pascual, un texto cogido de los Evangelios de Juan, de los capítulos 20 y 21. En la primera parte se habla del corazón de la sinodalidad y se refiere, entre otros temas, precisamente a lo que hemos ya nosotros caminado en este rato. La llamada a acoger al Espíritu como quien nos lleva a la conversión, como aquel que nos hace capaces de sentirnos pueblo de Dios en unidad, en armonía, buscando la paz y la esperanza. La parte segunda nos habla que estamos todos en el mismo barco. Qué importante será que cuidemos nuestras relaciones, los carismas, las vocaciones, los ministerios para la misión, juntos para la misión. En la tercera parte dice que echemos las redes, ¿verdad? Que seamos capaces, a través del discernimiento eclesial, de ir más lejos, de cuidar nuestros procesos de decisiones, cuidar nuestra transparencia, cuidar nuestras responsabilidades, pararnos a evaluar, porque eso será lugar para una pesca abundante. Es la parte cuarta. Y en esta pesca abundante se nos llama a los lazos, a construir lazos, a entretejer, a sentirnos iglesias con la Iglesia universal, asambleas eclesiales, para que en definitiva, en la parte quinta, sintamos el envío, sintamos que somos un pueblo, discípulos misioneros, que no estamos solos, que la buena noticia ha de ser expandida por el mundo. Y de ahí la conclusión, un banquete para todos. La Eucaristía, hermanos y hermanas, la Eucaristía que es la fuente de la comunión. Sentados a la mesa, y todos seguros tenemos la experiencia, se hablan de muchas cosas, se abren los corazones. Pero estamos invitados a que este banquete de pan y vino, que es el cuerpo y la sangre, sea para todos, sea llevado a los confines del mundo. Id y anunciar que yo ya estoy allí con vosotros. Todos así, todo el pueblo de Dios, todos los que formamos este pueblo de Dios, estamos llamados a colaborar, a implicarnos. Crecer como iglesia sinodal misionera requiere cuidar la formación. Me ha encantado ver por ahí unas ofertas, ¿verdad?, de las escuelas de formación de la diócesis. Qué bueno, hermanos. Tenemos esta iglesia nueva, esta iglesia sinodal, nos pide que cuidamos la formación. Y la formación de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Porque desde ahí
tendremos seguramente unas relaciones más importantes, más humildes, más sencillas, que nos ayuden a construir la comunidad cristiana y a dar forma a la misión en esa interrelación de vocaciones, carismas, ministerios, que siempre andamos con nuestros guetos. Un gran desafío aquí en el foro, ¿verdad?, en este cenáculo que hemos formado. Estamos sacerdotes, vida consagrada, laicos, todos formamos este pueblo de Dios llamado a sumar, llamado a constituirnos iglesia local, iglesia que camina junta. Por eso será también muy importante, y la parte tercera va a hacer hincapié cuando lo leáis, si no lo habéis leído ya, en esa necesidad y urgencia de tomar decisiones dentro de esa cultura de la transparencia, de ese caminar junto, de ese tener que renovar órganos de participación. Que se note que queremos una iglesia más participativa, con la ayuda y la colaboración e implicación de todos. Solo caminando juntos anunciaremos la gracia de la salvación para todos. Dice también el capítulo 2, en uno de sus párrafos, el cuidado de las relaciones no es una estrategia, sino el modo en que Dios se ha revelado. Fijaros, siendo hijo, se hizo uno de tanto, se hizo uno de nosotros para compartir nuestras penas, para llevarnos a la casa del Padre. El camino sinodal es, de hecho, un poner en práctica lo que el Concilio enseñó sobre la Iglesia como misterio y pueblo de Dios, llamados todos a la santidad mediante una conversión continua que nace de la escucha del Evangelio, en la conciencia de que cada uno de sus miembros, hombre o mujer, ha recibido el don del Espíritu. Siempre en este horizonte de misión, siempre mirando y convirtiendo nuestra mirada, haciéndola más samaritana, más entregada, más visible con los valores del reino. En diálogo con todos, con otras tradiciones, con toda la sociedad. Me gusta mucho esta frase bonita. Llamados como una polifonía eclesial, cada uno con su instrumento, ¿verdad?, pero con una partitura que nos aúna, que no es otra que el Evangelio. Llamados como polifonía eclesial a hacer presente la profecía social que incluye el compromiso con la justicia y con la ecología integral. Antes también hacía un recuerdo. Son dos polos que no podemos olvidar. Los pobres, el grito de la tierra, y todos ahí intentando que sea el gran regalo de Dios para todos. Ojalá, ¿verdad?, que implementemos este documento que aborda el retarnos a discernir, a acoger las tensiones incluso, la diversidad. El camino a seguir no es buscar un arreglo imposible que elimine las tensiones, sino todo lo contrario, que nos descalcemos para escuchar, para dialogar. Y bien sabemos que escuchar no es solo oír. Es ponernos en la piel del otro, es comprender sus intereses incluso, es acogerle como hermano en esa empatía del Evangelio, que si ha de decir una palabra, tampoco se calla, la dice con caridad para construir. Por ello, una vez más, sin profundidad espiritual, la sinodalidad se convierte en un mero expediente organizativo. Por eso es importante y necesario repensar nuestras inercias. Él siempre se ha hecho así, que no es fácil,
Y es un reto importante. Escuchar atentamente, discernir e interpretar los lenguajes de nuestro tiempo y saber juzgarlo a la luz de la palabra de Dios, para que la verdad revelada sea comprendida cada vez más profundamente y sea mejor entendida y sea presentada de forma adecuada. ¡Qué reto y qué responsabilidad! Pues hermanos y hermanas, estamos invitados a romper esquemas en ese proceso permanente de conversión eclesial y personal. Capaces, como decía también el Papa en su primera exhortación encíclica, capaces de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La sinodalidad no es una moda, es el camino de la Iglesia del tercer milenio. Entonces, pues, empeñados en promover dinámicas de comunicación, de escucha, de diálogo, creando espacios para trazar y entretejer la historia eclesial entre todos los bautizados, todos protagonistas y corresponsables, apoyando la integración y la inclusión, la tarea del nosotros. Rezamos el Padre Nuestro y nos atrevemos a rezarlo cada día y muchas veces, pues decir Padre Nuestro es decir nosotros, que se construye en lo ordinario, en lo de cada día. Ojalá recuperemos el frescor evangélico y la senda profética que necesita nuestro mundo. En corresponsabilidad diferenciada, pueblo de Dios, pero en corresponsabilidad diferenciada, caminando juntos en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de los carismas, de las vocaciones, de los ministerios. Todos implicados en el presente y el futuro de la Iglesia, que no es otra que el anuncio de la buena noticia, la misión. Hemos de empeñarnos en buscar sinergias más que en romper y dividir. Sinergias entre carismas, vuelvo a repetir, ministerios y responsabilidades. En convivencia con las diferencias e incluso con las polarizaciones tan difíciles. Hemos de dar pasos y hemos de contribuir. El documento termina con la invitación del banquete para todos, siempre abriendo espacios para la comunión. El resucitado nos devuelve a la vida, nos devuelve a nuestras comunidades, imprimiendo en los discípulos la huella de la misericordia. No en vano dirán los primeros, los que hemos comido y hemos bebido con Él después de su resurrección. Por eso les reconocían, son los amigos, son los que han estado con el Galileo. Por sus huellas le conoceréis. Todos nosotros entonces, con la audacia del Espíritu, caminando hacia esa construcción de la Iglesia sinodal que nos descubre nuestra corresponsabilidad en la única misión. Qué importante también, hermanos y hermanas laicos que estáis aquí. Vuestra participación ha de ser activa, pero no porque haya pocos curas, o pocas monjas, no, porque realmente el pueblo de Dios necesita de vosotros. Y tenéis la misma dignidad de bautizado como yo misma, como consagrada. Y juntos la corresponsabilidad en la única misión. Qué bonito será poder tener esa interacción de carisma, valorándonos juntos, sumando para el bien.
Una invitación que me atrevo a deciros después de tanta palabra que llevo. ¿Qué pasos concretos hemos de dar en nuestra iglesia particular? Esta será otra de las tareas que me gustaría dejaros en esta tarde. ¿Qué pasos concretos? Porque estamos aquí en esta jornada para ponernos en marcha a esta búsqueda, a los pasos concretos. Pues ojalá la tiñamos de toda esta invitación que nos hace hoy la Iglesia, especialmente en este momento eclesial sinodal. Recuperemos el sentido de la Iglesia local y su relación con la catolicidad de la Iglesia universal. Es otro de los acentos importantes del documento y que en la implementación se pone todavía aún más de manifiesto. Sí, Iglesia local, pero con mirada universal, ¿verdad? Eso es lo que a los católicos nos diferencia. Somos gente llamada a llevar la luz del Señor, la resurrección, la vida, la esperanza a todos los rincones de la tierra. La Iglesia, difundida por todo el orbe, se convertirá en una abstracción si no toma cuerpo y vida precisamente también en las iglesias particulares, con su obispo y pastor, con sus sacerdotes y diáconos, la vida consagrada, los laicos y, como dice el documento, también hoy la Iglesia y la sociedad necesita de su profecía y los laicos, como he repetido y digo, son protagonistas, no de segunda fila. El pueblo de Dios que marcha a la escucha del Espíritu en el hoy concreto necesita de la participación de todos los sujetos eclesiales. La tarea de escuchar, de discernir, de dialogar será la que ponga acento a la participación, a la comunión, a la misión y ponga vida. Solo las relaciones, los vínculos, los encuentros, la palabra de Dios orada y reflexionada conjuntamente en actitud de pobres. Esa será la que nos vincule, la que nos haga crear pertenencia en nuestros corazones entre nosotros y alimentados con su cuerpo y sangre en la mesa del altar, avanzaremos en el camino sinodal. Decía también el Papa Francisco en la Carta al Pueblo de Dios, es imposible imaginar una conversión eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios. Cuando lo olvidamos, construimos espiritualidades, planes, estructuras, sin raíces, sin rostro, en definitiva, sin vida. Superemos, pues, entonces también algo que nos quita mucha vida y nos trae muchos desengaños, la información fácil, el bulo, el murmullo desalentador. Los de Emaús quizás si hubieran esperado un poco más, ¿verdad?, hubieran quizás encontrado al Señor de la vida juntos en el cenáculo. Pues qué importante entonces que abramos nuestro corazón a la escucha profunda, al intercambio, a la apertura confiada al otro, a la empatía, a la comunicación que construye la Iglesia, a la comunicación que nos reviste a los ojos del Padre, que nos bendice con nuestro buen decir en el Hijo, para construir la familia de Dios. Y así posibilitar despojarnos del hombre viejo y ocuparnos más y más de los intereses de Jesús. Como Bartimeo, cuando es capaz de dejar el manto fuera, recupera la vida. Cuando confía en alguien más que le invita a dar paso, a poner camino en su vida, a despojarse, a dejar el hombre viejo.
Una iglesia entonces, como ya nos anunciaba también San Pablo VI, evangelizada y evangelizadora, porque la conversión no es otra que la evangelización de nosotros mismos. Pero también me atrevo a decir y a pedir al Señor para vosotros y para mí, ojalá que este camino de iglesia evangelizada y evangelizadora sea desde dentro, ¿verdad?, con la corresponsabilidad, con la implicación, sabiendo que nada me es ajeno, con el corazón puesto en los que más lo necesitan, implicados en el grito de la tierra y de los pobres, con la forma peculiar de ser y vivir al modo de Jesús, desde abajo, ejerciendo la autoridad allí donde nos corresponda, con el delantal y la toalla ceñida a la cintura, pidiendo al Señor cada día que nos haga discípulos corresponsables de la misión. Por eso, arraigados en el Jesús nuestra esperanza y peregrinos a la sombra del Espíritu, para caminar, para que sintamos en nosotros y en cada uno que caminando también seremos conscientes de nuestros límites y pecados, porque Él va con nosotros y nos invita a la sanación, a sentirnos pobres, a sentirnos sostenidos. Iglesia sinodal, iglesia humana y humanizadora, misionera que sabe reconocer los dones de todos e incluirnos a todos en el camino del banquete preparado para todos, todos, todos. Iglesia sinodal que escucha al Espíritu en fidelidad y creatividad para detectar los gozos y las penas de nuestro tiempo. Una iglesia sinodal no es una meta que se alcanza al final de muchas estrategias y de muchos medios. La iglesia será sinodal, recuperará esa naturaleza impresa en la medida que vayamos dando paso a paso, haciendo, viviendo. Estos días me decía yo a mí misma, qué bonito y qué bueno que el Señor nos concediera la gracia de saber conjugar todos estos verbos tan activos en gerundio, siempre en marcha, siempre paso a paso, siempre aprendiendo, madurando nuestra entrega como discípulos que siempre están deseosos, fijos los ojos en su Maestro, para alcanzar esa nueva mirada sobre nuestras propias realidades, la realidad humana y eclesial. Por eso, gracia a pedir de nuevo, arraigados en Él nuestra esperanza, peregrinos de la mano del Espíritu para un mundo nuevo. Pues termino un poquito invitándoos a decir juntos y a pedir que sea este Espíritu quien nos suscite esta nueva vida en nuestros corazones. Es una pequeña oración que también la hizo el Papa Francisco al término de una de las asambleas y me atrevo pues a invitaros a hacerla juntos. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador,
renueva la faz de la tierra. Y como no podemos menos, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a terminar de la mano de la Madre? También el documento precisamente termina con estas palabras. Pues a ella, ¿verdad?, a la Señora, a la Virgen Blanca, decimos juntos que María, Madre de la Iglesia, que en el cenáculo ayudó a la comunidad naciente a abrirse a la novedad de Pentecostés, nos enseñe a ser un pueblo de discípulos misioneros que caminan juntos una iglesia sinodal. Amén. Iba a decir que muchas gracias, pero quiero que dejemos un espacio de silencio y, como los de Emaús, pues notemos qué nos resuena, qué me ha llamado la atención. En el fondo, qué regalo nos ha dejado también el Espíritu a cada uno de los que estamos aquí presentes. E incluso mi palabra es una palabra pobre y muy limitada, pero lo bonito es que nos escuchemos, ¿no? Yo os invitaría también a que todavía tenemos un ratito, ¿no? Dijiste como hasta y media, sí, tenemos estos 20 minutitos, en el que no me gustaría que mis palabras fueran las únicas, ¿no? Quisiera que pudiéramos compartir de la manera siguiente, con el que está a nuestro lado, de alguna manera, nos contemos, como digo, qué me ha dejado pues estas pobres palabras, o qué me ha traído al corazón, qué me ha inspirado el Señor a esta escucha, con el mismo icono de Emaús, que nos, por dentro, a que me llama, nos lo contemos al de al lado y a lo mejor después algunos queréis hacer pues una pregunta, una aclaración o un simple resonar de todo lo compartido en este rato. Y ahora sí, muchas gracias de corazón.